Muy bien, tomamos asiento. He calculado mal y me estaba haciendo un café. Ha tenido que ir mi padre a apagar la cafetera para que no explote. Bueno, ¿qué tal todas las señoras que tienen pelo rizado y se lo habían alisado para venir al redil y les ha llovido? Nadie piensa en vosotras, ¿eh? Pero yo sí. Yo he pensado, y lo que se han preparado, porque seguramente más de una fue a la peluquería antes de venir al redil y le sale el sol el último ratito. Dice la Biblia que uno hace sus planes, pero Dios determina nuestros pasos. Así que uno siempre tiene que ir con un plan B. Muy bien. Dos cositas rápidas antes de terminar. Antes de empezar y de terminar las prédicas. La primera es que al final de esta plenaria tenemos un anuncio muy importante para todos los líderes y servidores de todas las iglesias. ¿Cuántos sois líderes y servidores? Bueno, para todos los que sois líderes y servidores, tenemos un anuncio muy importante al final, pero para los que no sois líderes y servidores, queremos también anunciaros algo para dejaros con la miel en los labios. Claro, bueno, ya lo hablaremos después. Aquí con David y el equipo os vamos a presentar este proyecto, que estamos muy contentos. ¿Y por qué te decía lo del pelo, lo de que nos ha llovido? Porque a todos nos encantan que nos piropeen, ¿sí o no? Nos gustan los piropos, nos gusta que nos digan te ves más delgado aunque sea mentira, ¿sí o no? Y uno se pone la ropa. Hace unos años recuerdo en un redil así que llegó un chico y yo le dije, ¿estás más delgado? Y dijo, pues debe de ser la camiseta porque estoy exactamente igual. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Que tienes camisetas de gordo y de delgado? Entonces, al lado mío estaba Isidoro, que para los que conocen a Isidoro, que son ¿cómo se llama?, prehistóricos en la CCI, Isidoro contestó, yo siempre uso camisetas de gordo. Lo han entendido solo los que conocen al pobre Isi. Los piropos nos gustan que todo lo que hacemos sea perfecto. A la mayoría, gracias. ¿Sabéis que en el Real Madrid juega un futbolista que se llama Vinicius Junior? Nosotros tenemos a Vinicius Senior. Lo que pasa es que el nuestro es mejor que Vinicius. Entonces nos gusta hacer los trabajos bien hechos. Por ejemplo, los que seguís a Manu Ventura. ¿Dónde está Manu Ventura? Manu Ventura, aquí estás. Manu Ventura, aparte de ser corredor profesional, es dentista en sus ratos libres. Y cuando arregla bocas, sube fotos, porque le gusta el trabajo bien hecho. Nos gusta cómo es la diferencia entre unos dientes torcidos, picados y unos dientes buenos. Y aquí os voy a leer, tengo un montón de textos para leer, pero si le tuviera que poner un título a esta charla, le llamaría Quiero ser perfecto. ¿Qué quiero ser? Perfecto. Porque nos gusta ser perfectos. A nadie le gusta estar mal peinado, no le gusta ir mal vestido, no le gusta que su trabajo esté mal hecho. Nos gusta ser perfectos. ¿Amén o no? Vamos a leer en Lucas 10, desde el versículo 25. Hoy, esta noche, ahí en las caravanas, la movía el viento y teníamos la sensación de que cuando abríamos la ventana el redil iba a estar los árboles arrancados, gente tirada por los lados. Se movía, yo estaba leyendo y la caravana hacía... Cierto día,
Un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Jesús le devuelve la pregunta. Él le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y como era un maestro ¿de qué? De la ley, había leído la ley. No era un tipo que acababa de llegar a la sinagoga, recién aparecido. Era un tipo que sabía de la ley. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Cuál es tu opinión? Tú me preguntas a mí, ¿cómo puedo encontrar la vida eterna? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que puedes encontrar la vida eterna? Entonces él, que se sabía la ley, le dice, el hombre contestó, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús fue el primer TikToker, lo que pasa es que no está registrado, porque Jesús le dijo, correcto. ¿Cómo heredaré la vida eterna? ¿Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo? No le agregó nada. Le dijo, haz eso y el hombre, queriendo justificar sus acciones. Ahora aquí, claro, en esta conversación lo que está pasando es que él le pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿cómo crees? Él le da una respuesta, Jesús le dice, así. Y el hombre se siente acusado. Pero Jesús no lo acusó. ¿Jesús qué dijo? Lo que has dicho es correcto. Entonces el hombre, queriendo justificar sus acciones, le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó? Quiere decir que esta persona claramente al prójimo no lo amaba. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque él no preguntó, oye, ¿y dónde está Dios para amarlo? ¿Cómo puedo amar mejor al Señor? ¿Cómo puedo servirlo mejor? Eso lo tenía bastante claro. Cuando Jesús le dijo, amas a Dios y amas al prójimo, está todo bien. Y entonces el otro le dice, bueno, ¿y el prójimo quién es? Quiere decir que este tipo, este estudioso de la ley, conocía la ley, pero le costaba amar al prójimo. Quizás no le costaba tanto amar al Señor, o eso creía él. No era una persona alejada de la palabra de Dios, de la Torá, de la ley, pero quería saber, necesitaba saber quién era su prójimo y quién no, porque él, consciente o inconscientemente, hay gente a la que no quería amar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente a la que uno no quiere amar y uno ni siquiera ora al Señor, Señor, cámbiame esta manera de pensar, sino, Señor, llévatelo, Señor, quítalo del camino, Señor, mándanos por caminos distintos. Pero pocas veces oramos, Señor, enséñame a amar al que no quiero amar. Vamos a ser honestos, ¿es así o no es así? No oramos así. Entonces este tipo, queriendo justificarse, dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿hasta dónde tengo que amar? Porque quiero amar lo justo para heredar la vida eterna. Ahora, el problema que estaban teniendo los fariseos y los publicanos y toda esta gente que sabía tanto de la Biblia es que Jesús había venido a llenarles la iglesia de gentuza. Y eso no lo soportaban. Porque para los judíos, ellos eran los mejores. Es más, ¿sabes cómo llamaban a los que no eran judíos? Perros. Perros. No sé, a lo mejor tienes que ser un perro muy bonito para que te guste que te llamen perro. ¿No? Yo he visto que algunos se saluda pero como con, yo mi perro, pero en el fondo creo que no es un saludo amistoso. Es como que te hago mi amigo, pero te la suelto. ¿Sabes? Es esa línea delgadita que usamos de ironía. Los judíos no querían a la otra gente. Para ellos el prójimo era exclusivamente ellos. Su grupo selecto, los judíos, los circuncidados, que también yo digo, bueno, el que tuviera que ver quién era puro y quién no era puro tenía un trabajo complicado porque había que ver si estaban circuncidados o no.
Nosotros preferimos vivir en la gracia y todo el que entre aquí es parte del pueblo de Cristo. No necesitamos detalles. Pero el problema que encontraban con Jesús es que Jesús era amigo de los extranjeros. Jesús era amigo de los pobres. Jesús era amigo de las mujeres. Jesús era amigo de la gente que ellos no querían. Pero no solamente era amigo de ellos, los dignificaba, los atraía, los hacía parte de su grupo. Por eso dice que para tentarlo le preguntó ¿quién es mi prójimo? Diríamos para desacreditarlo. Pero lo curioso es que Jesús se presenta. Cuando Jesús viene del desierto y él está 40 días sin comer ni beber, ayunando, es tentado por el diablo, sale victorioso, es lleno de la presencia de Dios y empieza su ministerio. Vamos a leer en Lucas 4:14 cómo se presenta Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos, ¿qué? Hablaba bien, se expresaba bien. Era alguien que hablaba con autoridad, que sabía de lo que hablaba, daba gusto oír hablar a Jesús. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció él, por eso se llamaban Jesús Nazareno, creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo abrió, porque de aquella la Biblia no era en papel, sino que lo abrían. Y justamente, así, más bien, ¿no? Vaya, la ponían en la mesa larga. Y justamente, por casualidad o no, yo diría más bien por voluntad de Dios, le abrieron el rollo en Isaías. Y empezó a leer Jesús tal cual. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia ¿a quién? A los pobres. A los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo favorable del Señor. O en la Reina Valera dice el año agradable del Señor. Pero lo curioso es que Jesús se presenta diciendo, he venido a predicar el Evangelio a los pobres. El primer grupo étnico que menciona, como hablaba Jorge, no es a los judíos, no es a los árabes, perdón, Waldo, a los de Nepal tampoco, ni a los de Pereira, a los pobres, que curiosamente en todos esos pueblos había pobres. Entonces él termina de leer este texto, enrolló de nuevo, versículo 20, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas se pusieron encima de Jesús. Qué incómodo. Tú terminas de leer, te sientas, todos en silencio y todos mirando. Ahora Jesús yo siempre lo imagino retador, ¿vale? Hay gente que ve a Jesús como una mansa paloma, yo lo veo vacilón. Entonces todos mirando a Jesús y Jesús mirando a todos. Hasta que les dice, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día, delante de vosotros. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca y preguntaban, ¿cómo puede ser? Porque este es el hijo de José, o sea, este chavalín, este es el de ahí, de los campamentos, el que había que quitarle el móvil. Y Jesús mete el dedo en la llaga un poquito más, él no frena su texto ahí. Dice, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí, en tu propio pueblo, entre tu gente, entre los judíos puros, como hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, y esta parte, yo ya lo había escuchado esto, pero estos 2 días que lo vengo leyendo, hay mucho que leer aquí. Dice, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. ¿Os acordáis del tiempo de Elías cuando hubo 3 años de sequía? Ahí todo el mundo estaba en crisis, no es que estaban en crisis estos y aquellos no. Había muchas viudas.
cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, ¿lo enviaron a quién? A una extranjera, a una viuda Sarepta en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa e intentaron llevárselo a lo alto, lo ataron por la fuerza y lo intentaron tirar, pero bueno, no tenían nada que hacer. Jesús no era su tiempo y se escapó. Pero esta es la presentación de Jesús. Y desde aquel momento, si tú te fijas, a Jesús lo llamaban amigo de pecadores, amigo de prostitutas, amigo de pobres, amigo de mujeres, amigo de extranjeros, amigo de lo peor de cada casa. Entonces, a los que conocían la ley les chocaba porque ellos querían que les reafirmaran en su perfección. Querían que Jesús les dijera, sois los buenos. Cuando le preguntaban, ¿cómo heredará la vida eterna? Yo creo que esta persona estaba esperando, si eres un crack. Porque cuando le dicen, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿él sabes qué contesta? Si soy yo ya lo hago. Yo ya amo al Señor, yo ya voy a la iglesia, yo ya levanto las manos, yo ya soy cristiano. Soy cristiano bueno además, no cristiano de los que aparecen de vez en cuando. Yo cumplo la ley. Pero no les gustaba juntarse con otra gente. No tenían amor por el diferente, no tenían amor por el extranjero, por la viuda, por el pobre. Ahora, este domingo pasado estuve en una iglesia en Bogotá que se llama Avivamiento. Es una iglesia que algunos conocerán, otros que no. Y me llamaron la atención muchas cosas. Aparte de que tenían una orquesta en vivo, que me flipa, porque tienen trompetas, trombones. No sé cómo hacen para organizar eso, David. No sé quién es el encargado de las trompetas, los trombones, los violines. Eso no tiene escaleras, eso tiene un rascacielos. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que todas las prédicas, tanto hace un mes y medio cuando estuve con ellos, como ahora que le escuché al pastor, todas, él encontraba en el texto, y lo leía literal, donde hablaba del Espíritu Santo. Es una iglesia que es, digamos que su línea es una línea muy del Espíritu Santo. Y me llamó la atención que todo lo que él leía eran textos que yo he leído muchas veces, pero él sabía resaltar el Espíritu Santo en esos textos, como que los encontraba. Entonces hablaba, y Josué, en quien había espíritu, fue... Y eso yo lo he leído 1000 veces, pero nunca caí en quien había espíritu. Pero su inclinación o su visión de iglesia le hace leer eso. Por otro lado, me llama muchísimo la atención como Jorge, cada vez que te lee un texto encuentra las misiones en el texto. ¿Sí o no? Porque esos textos los hemos leído todos, pero nunca lo has visto con esa urgencia de ir a predicar a los no alcanzados. A mí me maravillaba cuando estuvimos hace un par de viernes, no sé hace cuántos viernes, nos estaba hablando. Yo decía, qué capacidad de encontrar ese enfoque en ese texto, cuando hemos leído ese texto muchas veces. Por otro lado, estaba oyendo un predicador que además me gusta mucho, que es una persona que ama la palabra de Dios, que es una persona que le encanta leer la Biblia y le está todo el tiempo hablando de la deidad de la palabra de Dios, de lo importante de la palabra de Dios, y te lee los textos y encuentra cómo Dios exalta la palabra dentro de los textos. Y me parece maravilloso porque digo, qué bonito es encontrar eso, pero también me da susto de que yo lea la Biblia buscando lo que yo quiero encontrar. Que yo lea la Biblia buscando mi comodidad, mi conveniencia, y entonces encuentre exactamente, y Dios te hará bendito, y te dará muchas tierras, y empezamos a leer selectivamente. ¿Me estoy explicando? Cuando lo hacemos para bien, es un don, o sea, me parece maravilloso. Yo, repito, veo a esta gente y digo, ¿por qué no me pasas esto a mí? Pero tienen un don. Pero me pregunto, ¿y si mi don es encontrar la excusa para mi comodidad y mi acomodamiento? Si yo leo los textos omitiendo partes para yo estar justificado, como aquel que queriéndose justificar pregunta, ¿quién es el prójimo?
¿Me explico por dónde voy? ¿Me se entiende, como diría Javi? Ahora, Jesús, cuando está hablando con te voy a leer un montón de textos, ¿vale? Porque estoy resumiendo varias cosas. Esto es un tema que mi madre me pidió que diera y yo realmente me lo tuve que poner a estudiar porque no es de lo que yo leo en la Biblia y me salta. Pero me he dado cuenta de la cantidad de referencias que la Biblia hace a esto y que nosotros pasamos por alto por comodidad. ¿Cómo es? El burro por delante. Volvemos a Lucas 10, versículo 25, pero ya vamos a la parte del samaritano. Él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pasa un poquito más para adelante cuando le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, en vez de decirle, ahí ya no le hizo el TikTok. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dice, un hombre judío, un hombre puro, uno de la élite, uno de los tuyos, un pura sangre. Bajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron, le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo. ¿Qué es un ayudante del templo? Vinicio, levántame la mano. Un ejemplo, un ayudante. Porque claro, cuando hablas del sacerdote hablas de alguien con una autoridad espiritual, con un llamado, y qué feo que el sacerdote pase por el lado y no lo levante. Feo. El pastor ahí vio y se fue. Alan, qué feo ese pastor, no tú, tú no haces eso. Pero luego vino un asistente del templo, un ujier, uno de los que estaba comprometido, y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo. Por otro lado, se hizo el loco. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él y se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Gracias a Dios que hoy hay betadine, no nos untamos aceite en las heridas. Luego subió al hombre a su propio burro, lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Ahí sí que le hizo. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Y Jesús le dijo, así es, ve y haz lo mismo. Ostras, aquí hay crema. Porque en la Biblia hay, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay infinidad de textos que nos hablan de tener misericordia con el pobre, de cuidar a la viuda, de mirar al huérfano, de ayudar al extranjero. Pero el problema es que para ayudar o para dar nos tiene que costar y eso ya no nos gusta tanto. La única manera en la que el samaritano pudo ayudar a esta persona fue cambiando su agenda, es decir, se encontró una necesidad y paró. Todos los demás tenían prisa. ¿Te imaginas que el pastor no paró porque había culto, hermano? Puede ser. El motivo no lo sabemos. Que el ujier no paró porque si no lo regañaban o porque tenía que ir a trabajar o porque lo que sea. La realidad es que hubo uno que paró, que lo vio de cerca y movido a compasión, gastó de su tiempo, de su dinero y no le puso límites, no le dijo, hey, si gasta más de 2 blancas, pues a partir de ahí que se lo pague él, que esto es bastante. Dijo, si es más, vengo y te lo pago. Mostró compasión. ¿Quién es el prójimo?
¿quién es el que amó? ¿Quién es el que se parece más a Jesús? Ese, el samaritano. Ahora, los que vinieron a Experiencia Radical, que fueron los más jovencitos, uno de los invitados, Andrés, que es un buen amigo, dio una prédica que a mí lo que me dio pena fue que los chavales que tenéis, que son gente increíble, sobre todo cuando no están juntos, no prestaran la atención de lo que estaba hablando, que me pareció una maravilla. Él empezó a hablar de la mujer samaritana. A ver, los radicales, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Alguno? Si es que no están ni aquí. Y dice que él empezó, el tema iba por otro lado, ¿vale? Iba por otro lado, pero él empezó a hablar de las conversaciones dentro de las conversaciones que Jesús tenía. Y dijo algo que yo nunca había escuchado y a mí el cerebro me hizo ¡puf! Cuando le dice la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, pero con el que ahora vives no es tu marido, era algo literal, pero también era algo que tenía que ver con su raza, con ser samaritana. Y se fue al texto donde Dios le reclama a los samaritanos que tenían 5 dioses ajenos al Señor, una maravilla. Y los nombra. O sea, el pueblo samaritano era despreciado por los judíos porque habían mezclado su fe con 5 religiones diferentes. Por eso eran impuros, por eso eran despreciados, porque eran gente que no habían guardado la palabra de Dios. Pero curiosamente, un samaritano, alguien con esas características, alguien que viene de una mezcla que no es pura, tiene misericordia. Y Jesús dice, el prójimo es el que frenó y miró la necesidad. Y es maravilloso porque vamos a leer un montón de textos ahora. Para entender cómo hay muchos textos en los que Dios nos pide que hagamos algo por los pobres. Job 31:16. Job, antes de decir esto, se está justificando delante de Dios porque a Job le vinieron todas las desgracias juntas. Job tenía más desgracias encima que Ronald Koeman. Job era lo peor. Y empieza a decir, si he mirado a una mujer con inmoralidad sexual, sea yo juzgado. Empieza a decir, si le he robado a alguien, sea yo juzgado. Si he tratado mal a alguno de mis trabajadores, sea yo... O sea, Job estaba seguro que su ejecución era correcta delante de Dios. Porque, ¿cuántos de vosotros os pondríais aquí delante con el micro y oraríais a voz alta, Señor, si he mirado a alguna mujer con... Ahí cortamos la oración. Job era un hombre íntegro. ¿Sí me estoy explicando? Y en todos los pecados que incluye, si he cometido inmoralidad, si he robado, llega a este punto y dice, le pregunta él a Dios, ¿he rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he preocupado por las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles la ropa de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que me venga la maldición. Entonces que se disloque mi hombro y que mi brazo se descoyunte. Pero lo curioso de este texto es que Job está poniendo la inmoralidad sexual como un pecado y a la misma altura el ver la necesidad de un huérfano, de una viuda o de un pobre y no cubrirla. O sea, Job le está diciendo, ¿he mirado a una mujer mal? No, he dejado de ayudar. ¿Estamos entendiendo el nivel que lo está poniendo? Seguimos. Levítico 19, del 9 y 10. Aquí está Dios dándole las normas de convivencia al pueblo de Israel. Cómo ser un pueblo santo, cómo ser un pueblo puro, cómo realmente ser el pueblo de Dios. Y les dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no niegues el grano en las orillas, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo.
déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Aquí lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, te lo traduzco, no te gastes todo tu dinero en ti. Sí, come, cómprate ropa, vive, pero no te gastes hasta los bordes. Deja algo para los demás. Deja algo para los necesitados. ¿Sabes por qué he sentido yo que me ha confrontado el Señor un montón? Porque fui a comprarle una pelota de básquet a Samu. No sé por dónde anda Samu. ¿Está aquí? Samu no sé, no está. Saliendo de Madrid, Samu llama, oye, que es que se me ha olvidado comprar una pelota de baloncesto y los chicos le había dicho que la llevaba yo, me la podéis comprar. Yo entré al Decathlon, compré la pelota de básquet para Samu, que costó 9 euros, pero como yo a Samu lo quiero mucho, me pareció poco dinero. Le compré la pelota, una tontería, dije, qué poquito cuestan las pelotas de básquet. Bueno, le compré la pelota, ¿te vale esta? Sí, va, no fue. En la puerta había un chico pidiendo, entonces me eché la mano al bolsillo para pedir, pues digo, para pedirle yo a él, ¿no? Y me dice, pero si estoy pidiendo yo, pedid y se os dará, ¿no? Empieza a darle la vuelta. Manipulación teológica. Entonces me echo la mano al bolsillo y me doy cuenta que no tengo monedas, que solo tengo un billete de 5 euros. Y se lo doy y el tío me da un abrazo, en pleno COVID. Digo, ¿qué haces? Pero me pareció mucho. Y cuando yo leo esto, vamos a ser honestos, ¿5 euros es mucho? Vamos a ser honestos. 5 euros no es nada. O sea, aunque a él la gente le dé 20 céntimos, 10 céntimos, 1 euro, la realidad es que esos 5 euritos que le di el viernes antes de venir al redil, calderilla. Es calderilla. Pero claro, como yo no quiero igual al morenito de la puerta que a Samu, 10 me parecieron pocos, 5 me parecieron muchos. ¿Quién es mi prójimo? Dice, no te gastes todo lo que tienes en ti. No te dice que no te gastes nada. Dice, no te lo gastes todo. Guarda algo, porque siempre te vas a encontrar gente que es pobre y que tienes la obligación de darle. Porque ¿sabes cómo termina la frase? Yo soy el Señor tu Dios. Eso es como cuando tu padre decía, esto es así porque lo digo yo. Fin del argumento. A lo mejor había más discusión en esta. ¿Por qué no puedo salir? Porque lo digo yo. Y ante tal afirmación no hay ley, diría la palabra de Dios. Isaías 1:10, seguimos, tenemos muchos textos. Vamos a leer del 10 al 17. Está hablando Isaías, profeta del Señor, y dice, escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 2 pueblos muy famosos. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Paréntesis. ¿Quién pidió los sacrificios al principio de todo? Dios. ¿Por qué sacrificamos cosas? ¿Por qué sacrificaban animales? Pues lo había pedido Dios. ¿Sí o no? Que se lo cuenten a Caín. El sacrificio le salió caro. Dice, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado, no me agrada la sangre. ¿Quién pidió el ganado engordado, la sangre y los carneros? Vale. De los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién pidió que lo adoraran? Dios dice, venir y adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con esa ceremonia? O sea, ¿cuál es la parafernalia esta absurda que tenéis? De levantar las manitas, de venir aquí a saltar. Pero ¿quién había mandado a levantar las manitas y a saltar? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? O sea, no está diciendo fornicario, desgraciados, está hablando de cosas, vamos a llamarle, cosas de Dios. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y los días especiales de ayuno,
Todos son pecaminosos y falsos. Y yo te voy a decir una cosa. Que Dios me diga que el ayuno este que me he pegado, que he pasado hambre, no me vale para nada, es una noticia que yo no quiero oír. No estáis flagelando su cuerpo viendo a los demás comer. Y que Dios te diga, David, ese ayunito, hubieras comido. No quiero más sus piadosas reuniones. Odio, estaba Dios caliente, ¿eh? Porque normalmente cada 4 o 5 versículos te mete un, pero yo soy tu Dios y te amo. Aquí no, aquí esto. Odio sus celebraciones de luna nueva, sus festivales anuales, son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¡Hala! Pero ahora les dice, ¿estáis todos mirando o la Biblia o la pantalla? Lávense y queden limpios. ¿Y cómo? Quitad vuestros pecados de mi vista. Abandonad vuestros caminos malvados. Lo primero que dice es quita el pecado de tu vida. ¿Tú quieres estar limpio? Vamos a dejar de hacer el primavera. Pero segundo, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. ¿Queréis que os oiga las oraciones? ¿Vale? Porque hay que salir del pecado, pero hay que ponerse del lado del necesitado. ¿Lo estamos leyendo juntos o no? Y dice, aprendan y resolvamos este asunto, que esto es un versículo que hemos oído muchas veces. Si tus pecados fuesen rojos, como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Pero la condición que pone para Dios mirar nuestras ofrendas con agrado, mirar nuestra adoración con agrado, mirar nuestras reuniones con agrados, es que estemos del lado del oprimido por la causa de la viuda, mirando al pobre. ¿Estamos de acuerdo con esto? Isaías 58:4. Me quedan pocos textos, pero bonitos. Pareciera que Dios, después de 58 capítulos de Isaías, estaba más tranquilo. Como que se ha ido aplacando. Capítulo 58. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencias por quedar bien, por pura fórmula, por postureo. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten con tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? O sea, ¿tú te crees que porque tú te pegues golpes, Dios te mira con más penita? ¡Ay, pobrecito! Como mucha gente... ¿Sabes cómo se llama eso en mi pueblo, en Burgos? Manipulación de libro. Hay gente que ayuna y se flagela no porque está buscando al Señor y arrepintiéndose, es porque como el que le pillan haciendo algo malo y se castiga más de la cuenta como para que tú le dejes de... Sí conocéis gente así, ¿no? Que le está reclamando algo. Hay dos tipos de personas, el que te lo echa en cara así, no me importa, te reviente. Y luego está el de soy una rata, soy un asqueroso, que te da tanta pena que le empiezas tú a levantar el ánimo. Y Dios dice, ¿pero de verdad pensáis que eso me agrada? No, esa clase de ayuno no la quiero. ¿Sabes la clase de ayuno que quiero? Poned en libertad a los que están encarcelados injustamente. Ahora tú dices, bueno, yo no he encarcelado a nadie. ¿Alguno saca aquí cartel de Puigdemont, libertad? No, está hablando de eso. Está hablando de la gente a la que tenemos encarcelada con nuestras palabras y con nuestro juicio injustamente. ¿Quieres que yo te oiga? Pon en libertad a los encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas de las que atan a la gente. Pero no acaba ahí. 7. Compartid vuestra comida con los hambrientos. Dar refugio a los que no tienen hogar. Ponerles ropa a los que la necesiten
y no os escondáis de los parientes que necesitan vuestra ayuda. Entonces, versículo 8, su salvación llegará como el amanecer, sus heridas serán sanadas con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. ¿Amén o qué? Amén. No hemos terminado. Tengo 2 textos más. El siguiente, antes de leerlo, quiero decirte que es el que más me ha sorprendido de todos los textos que he tenido en todo lo que he estado viendo. Porque cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, Ernesto, ¿en qué pensamos? A ver, tú y yo que somos colegas. Cuando yo te digo Sodoma y Gomorra, yo te digo, ¿cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? En palabras del chiquito de la calzada serían guarreridas españolas, ¿no? Como diría... ¿En qué pensáis? En cochinadas, dice Harvey. ¿En qué? En lujuria, en perversión, en fiestas de látex, en orgipiñatas, que le llamaban, ¿no? Ezequiel 16. Dios está reclamándole a Jerusalén cosas turbias. Y en Ezequiel 16, que esta es la que más me ha sorprendido, Ezequiel 16. Ah, ¿no tenemos el versículo? Perdón. Sí tengo el versículo, un segundo. Ezequiel 16, 49. Claro que como no tiene versículos. Ezequiel 16, 49. Dice, los pecados de Sodoma, ¿cuáles eran? Estabais esperando que dijeran los homosexuales, que dijeran los pervertidos, los violadores. ¿A que sí? ¿Sabe lo que dice? Que vivían muy bien, muy perezosos, muy a gusto, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Qué heavy, ¿no? Porque nos encanta juzgar la moral, pero no nos encanta juzgar la falta de ayuda. Y yo también era de los que estaba esperando que dijeran, no es como en Sodoma, que son, los de Sodoma, uy. Los de Sodoma eran orgullosos y no ayudaban a la gente y se gastaban todo en ellos, en sus fiestas, en sus iPhones, vamos a hablar de nosotros, en sus coches, en su ropa, en sus empanadas, en sus zapatillas, en sus cinturones, en bolsos. ¿Qué seguimos? A ver. En el gimnasio... Carlos tirándole indirectas a su hijo que tiene a la espalda, a través de mí. En probióticos. Me da igual en lo que quieras. El problema que tenía Sodoma es que tenían abundancia de pan, exceso de ociosidad, pero no compartían con el necesitado. No buscaban al necesitado para darle, no tenían de más y pensaban, ¿cómo puedo ayudar a otros? Sino, ¿qué más me puedo comprar? ¿Sabes qué? Es que, a ver, tampoco me quiero yo poner aquí a pegarme yo como el flagelador del ayuno, pero en el ambiente en el que yo vivo, evangélicamente hablando, es un ambiente de mucho aplauso y de mucha crema. Es muy raro que tú vayas a una iglesia y que te digan, tío, qué malo eres. Te invitan porque les gusta tu música, el ambiente se pone bien, te tratan bien, te ponen en hoteles buenos y uno viene con la idea de, qué bien se vive así. Y yo, si te soy muy honesto, muchas veces pienso así. Veo un coche y digo, ostras, ¿cómo me gustaría tener un coche así? Y creo que, y te pregunto, ¿es pecado querer un buen coche? No, pero cuando yo leo esto, creo que es pecado solamente pensar en que quiero un buen coche y no cómo puedo tener más para ayudar a más gente. Y si te soy honesto, cuando me va bien, en el último en el que pienso es en el pobre. Pobrecito yo. ¿Sí o no?
¿Sí o no? A ver, vamos a hablar claro. Tengo una... No, esto no lo cuento. Último texto. Mateo 25, 31. No sois chismos. No. Oh, no, espera. ¿Sabes por qué no lo voy a contar? Porque he recogido cable, porque luego todo se sabe y estamos aquí muchos. Jonier, como vuelvas a decir cuenta, empiezo a tirar el papel del váter al baño. Que eso no se atasca hoy, se atasca una semana cuando ya no estamos. Termino. ¿Cómo hemos dicho que si tuviéramos que ponerle un nombre a la prédica? Quiero ser perfecto. No, este no era, perdón. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Me he saltado uno. Marcos 10, 17 y luego leemos este. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hay otra versión que dice: Maestro, ¿cómo puedo ser perfecto? ¿Cómo puedo tenerlo todo? ¿Cómo puedo llegar a cumplir el estándar más alto? ¿Cómo puedo ser el cristiano que tú desearías que fuera? No le está preguntando algo egoísta, le está diciendo a Jesús, como le hemos dicho muchas veces: hey, Jesús, ¿cómo puedo ser lo mejor que puedo ser? ¿O nunca habéis orado así? A mí me encantaría ser lo mejor que yo pueda ser. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, no me quiero meter en este jardín porque si no, no salgo. ¿Tú conoces los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro le dice: Maestro, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Entonces Jesús le dice: pues ya está, campeón, muy bien. No, ¿qué le dice? Hay una cosa que no has hecho todavía. Anda, vende todas tus cosas, dale la posesión ¿a quién? ¿A los pobres? Y tendrás tesoros en el cielo. Y después ven y sígueme. Y al oír esto el otro dijo: uy. Puso cara larga. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús miró alrededor y le dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando tú oyes ricos, ¿a que nadie se ha dado por aludido? Oye, pero habéis venido aquí en avión, muchos. Y hay mucha gente que no tiene ni para comer, eso es de ricos. Me voy a poner ahora como el ministro, que todo es de ricos. Pero vamos a ser honestos, no todos somos millonarios, pero sí vivimos como ricos y se pasa bien rico, como diría el apóstol aquel, ¿no? Todos tenemos donde dormir, ¿sí o no? Todos nos damos caprichitos, ¿sí o no? ¿Cuántos no tienen un móvil de última generación? Alguno ha levantado la mano porque piensa que su iPhone 7 no es de última generación, porque no ha visto lo que era un móvil de antigua generación. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados con sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos se quedaron atónitos y le dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo: humanamente hablando, nadie, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar y le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y os aseguro algo, que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá a cambio 100 veces más el número de casas, de hermanos, de hermanas, de madres. 100 madres es un montón, pero bueno.
¿A qué he dicho ahí? Está escondido, pero está ahí, ¿eh? En cambio recibirán 100 veces más el número de casas, de hermanos, de madres, de hijos, de bienes, junto con persecución y el mundo que vendrá. Y se lo ha dejado para el que lo quiera leer. Y esa persona tendrá la vida eterna. Ahora, echa para atrás, porque hay una cosa que se me... Uno más. Dice, el que ha dejado todo, bienes, padres, madres, por dos cosas, no dice una. Y yo siempre pensaba que decía una. ¿Qué dice? Es decir, todos pensamos, el que deja las cosas por el Evangelio, el que deja padre, madre, el que deja por seguir a Jesús, está en esta lista. Pero es que Jesús tenía una causa. Una cosa era la buena noticia y otra cosa era la causa. ¿Cuál era la causa de Jesús? Los pobres, los necesitados, los hambrientos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los débiles. Y uno de estos predicadores que te digo que me gustan mucho y que estaba oyendo y que es una persona que también explica estas temáticas de una manera increíble, hizo una pregunta en esta prédica y quiero terminar con ella. ¿Quién es el prójimo en la historia del hijo pródigo? Perdón, en la historia del samaritano. ¿Quién necesitaba a quién? ¿El que se había llevado una paliza al samaritano o el samaritano el que se había llevado una paliza? ¿Quién necesitaba a quién más? ¿El que estaba en el suelo medio muerto, al que pasaba por ahí lo ayudó y le pagó la cuenta y todo? ¿O el que pasaba por ahí y se encontró al medio muerto? Último texto, Mateo 21, 25, 31, perdón. Y aquí es con esto que terminamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado con los ángeles, entonces se sentará sobre su trono y va a juzgar. Ahí se van a acabar las risas. Ahí toda la gente que se burla del Señor y que hace sus mofitas y todas esas cosas, cuando vean al Señor sentado en el trono, como dirían por ahí, por la pata abajo. Los va a poner a todos delante. Y dice que todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como pastor separa a las ovejas y pondrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a las cabras. Ernesto, no sé si está puesto así a propósito, pero ahí hay sabiduría también. Entonces, el rey dirá a los que estaban a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, porque vais a heredar el reino preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me alimentasteis, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me disteis un hogar, estuve desnudo y me disteis ropa, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en prisión y me visitasteis. Entonces esas personas dijeron, Señor, pero ¿tú cuándo ha pasado? Entonces le dice, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en prisión? Versículo 40. Y el rey dirá, te digo la verdad, cuando hicierais alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicisteis a mí. Y luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá, fuera de aquí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, porque yo tuve sed, hambre, no me alimentasteis, no me disteis de beber, fui extranjero y no me disteis un hogar, estuve desnudo y no me pusisteis ropa, estuve enfermo, en prisión y no me visitasteis. Entonces responderán, ¿pero esto cuándo ha pasado? ¿En qué momento te vimos con hambre, con sed, extranjero, desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Y él les responderá, os digo la verdad, cuando le negasteis la ayuda a los más insignificantes, mis hermanos, me la negasteis a mí. Y ellos irán al castigo eterno,
pero los justos entrarán en la vida eterna. Te voy a volver a contar la historia resumida. Yo necesito al que está medio muerto y ayudarle, porque cuando yo ayudo al que está así, yo soy bendecido. Yo necesito la oportunidad de darle al pobre. No vengas aquí de buen samaritano pensando, pues voy a salir de esta reunión a dar moneditas. No, yo necesito ayudar al pobre para que Dios, cuando Jesús esté juzgando, diga, tú ayudaste a los necesitados, tú entras. ¿Quién es el prójimo? ¿El que está tirado en el suelo o el que pasa por ahí? Los dos. Necesitamos ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ser mejores cristianos? ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo podemos ir un nivel más arriba en nuestra fe? Sí, ya hemos hablado de orgullo, son temas recurrentes, vamos a hablar de la oración. Pero ¿cuánto estamos dando que nos cuesta? A ver, Jorge estaba dando un tema y vamos a ser honestos. ¿Cuánto estáis pensando que el tema estaba brutal, pero también estáis pensando, oye, pero aquí en España también hay gente que no hemos alcanzado? Ser honestos, ¿cuánto los pensasteis? Porque no nos gusta que nos incomoden. Porque lo de Jorge estaba muy bien, muy ungido, pero Nepal sigue estando muy lejos. ¿Sí o no? Darle al pobre significa sacarlo de aquí, del bolsillo, de mi tiempo, no de lo que me sobra, quizás de lo que tengo. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, ¿cómo lo presentó? Ponme Lucas 3, creo que es del 9 al 11. Es que he tenido que cortar textos porque son un montón. Es que la Biblia está llena de peticiones de Dios a sus hijos, de que no nos olvidemos de los pobres. Llena. Y Juan el Bautista los amenaza, que Juan el Bautista también era otro que tela, Y les dice, el hacha del juicio de Dios está afiladita, lista, para cortar a todo árbol que no produzca buenos frutos y lo echa al fuego. Y entonces ellos se asustan y le dicen, ¿y qué debemos hacer? Yo no quiero que me echen a ningún fuego. Y Juan les contestó, si tienes 2 camisas, dale una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores vinieron. Pero fíjate que lo primero que le dice, si tienes algo de más y ves a alguien que no lo tiene, se lo das. Yo estoy en el grupo de los que tiene que aprender. Yo hoy te he explicado algo que yo le pedí al Señor, yo quiero aprender a vivir esto porque no siempre lo vivo. Porque el egoísmo, el querer siempre más, a veces le llamamos superación, le llamamos ambición, hay que ser ambicioso en la vida, sí, hay que ser ambicioso, pero también hay que ser ambicioso para abrir los ojos y mirar al necesitado. También hay que tener esa ambición. Quiero ser perfecto. No quiero que solamente me digan, qué bien, cantas muy bonito, Aquí una señora, por ejemplo, no sé dónde está, me ha dicho, mi madre es fan tuya. Qué bonito, me encanta. Pero, ¿te imaginas que ella me dice, mi madre es fan tuya, y Dios me dice, pero a los pobres, a los necesitados, tú poquita cosa, Y entonces los aplausos se convierten en lágrimas. Pero como iglesia, como hijos de Dios, ¿cómo podemos ser perfectos? Aprendiendo a mirar a los necesitados, incomodándonos, aprendiendo a leer los versículos que no nos gustan, que también están ahí, aprendiendo a decirle, Señor, una frase que también nos han quitado injustamente, todo lo que tengo es tuyo, y si es tuyo es de tus hijos, y ya está. Pero claro, porque si para que tengas una vida bendecida, que es lo que nos gusta oír, pues sí, te vamos a hablar del diezmo. Pues es que yo doy por hecho que todos como hijos de Dios entendemos que el diezmo es algo que Dios pide.
y que no es algo que Dios nos quita y que es como... Y el que lo piensa así es porque tiene el corazón en otro sitio. Yo no me voy a poner a darle vueltas a eso. Diezmar es la... Y si yo te pregunto, ¿eres generoso? Y puedes decir, yo diezmo todos los meses regularmente, y está muy bien. ¿Y le has dado algo a los pobres? Porque son las dos cosas. Porque cuando Jesús le dice a los religiosos en otro momento, sí, aquí traéis todos los diezmos y está muy bien, pero tenéis a vuestra madre con hambre y no le dais, y le decís, todo lo que tenía para darte lo he dado en la ofrenda. ¿Habéis leído ese texto alguna vez? ¿A que nunca lo habéis pensado para vosotros? Habéis pensado, qué mala gente, ¿eh? Entonces me gustaría que oráramos y que le dijéramos al Señor que nos haga una iglesia perfecta. No una iglesia sin fallos, pero una iglesia perfecta es en la que todos nosotros amamos al Señor, pero compartimos lo que tenemos con los necesitados. No cerramos la mano al que vemos en necesidad. No cerramos las puertas de nuestra casa. No somos mezquinos. No nos inventamos necesidades que no tenemos para decir, no puedo dar porque es que, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? No te puedo dar porque este mes no sé qué va a pasar al final de mes. Yo quiero ser perfecto. Y para ser perfecto tengo que aprender a incomodarme. Tengo que quitarme una camisa, tengo que abrir mis puertas y tengo que abrir los ojos a la necesidad del pobre. Amén. Señor, gracias porque tú nos has mirado con dulzura. Porque para ti nosotros somos pobres. Un Dios que es rico en todas las cosas han sido creadas por ti. Pero eres rico en misericordia, eres rico en gracia. Tú no necesitas absolutamente nada de nosotros. Sin embargo, sabes que para nosotros es bueno ser fieles a ti. Que cuando te ponemos en primer lugar, no solamente no estamos dando una cantidad de nuestro sueldo, te estamos diciendo que creemos en tu palabra, que creemos que tú reprendes al devorador por nosotros, que tú cuidas nuestra casa, que tú cuidas nuestras finanzas, que tú cuidas nuestro futuro. Pero te pedimos perdón porque no hemos visto tus demás indicaciones con la misma urgencia. Porque no hemos entendido que el pobre y el necesitado los necesitamos nosotros, necesitamos demostrar tu corazón, necesitamos, como tú mismo te despojaste de tu gloria para venir a estar con nosotros. ¿Qué es las 4 cosas materiales que tenemos comparado con tu gloria? No es nada. Por favor, ayúdanos a desprendernos de todo lo que nos ata a este mundo. Que el día que nos encontremos contigo no oigamos esas palabras de tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Que oigamos esas palabras de tuve frío y no me abrigaste. Que rompas nuestro corazón por lo que a ti se te rompe, Señor. Que tenemos tantas comodidades, que tenemos una iglesia cómoda, sí, no es perfecto, pero vivimos en una comodidad que muchos quisieran. Y hay gente que sufre y que nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos. Por eso esta mañana te pedimos perdón. Y te pedimos que ablandes nuestro corazón al necesitado. Que ablandes nuestra voluntad. Porque necesitamos reflejarte en todas las áreas. ¿Qué haremos para ser perfectos? Sí, ya estamos aquí, ya levantamos las manos, ya oramos, ya ayunamos. Pero si no amamos al pobre, no nos sirve de nada. Por eso, Señor, queremos hacer un compromiso. Igual que hicimos un compromiso ayer de apoyar a las misiones. Hacer un compromiso de darle al pobre. De abrir nuestros ojos, de no darle la espalda a los familiares que necesitan nuestra ayuda, como dice tu palabra. De no ser lo que tú nunca pensaste que deberíamos ser, sino de ser como tú soñaste que fuéramos, generosos. Que seamos un canal de bendición, como Abraham.
Nos bendices para bendecir. Y así realmente reflejar tu amor, Señor. Que nunca la avaricia ni el egoísmo se apoderen de nuestras vidas y de nuestras familias, sino todo lo contrario. Que tengamos tan presente tu generosidad que sea un gozo repartir nuestro pan, que sea un gozo abrir las puertas de nuestra casa, que sea un gozo ser como tú, Jesús. Esa es nuestra oración y nuestro compromiso, Señor. Que no se queden palabras huecas, que sepamos que necesitamos hacerlo y que entonces ahí entenderemos el corazón del Padre, que ama a todos sus hijos y que ha puesto a unos más y a otros menos para que entre nosotros caminemos juntos y nos ayudemos unos a otros. Es nuestra oración, es nuestra petición y te pedimos que caiga en buena tierra y que dé buen fruto. En el nombre de Jesús, amén.